Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy vamos a tratar de ese complejo de factores y personas que conforman la ciudad y que todos creemos conocerla, pero poco a poco, conforme la vamos estudiando, cada vez nos cuesta más comprenderla. Este complejo de personas y factores se encuentra dentro de un ámbito territorial mucho mayor. Ese ámbito territorial mucho mayor es aquel que le da soporte a la ciudad. Y cuando tratamos ese ámbito territorial mucho mayor, nos referimos siempre a que estamos realizando un acondicionamiento territorial. Estamos acondicionando el territorio para que la ciudad, con toda esa complejidad de aspectos y factores, se pueda instalar en él y sea sustentable su desarrollo. Mi nombre, Maximiliano Quispe. Nuestro programa Hablemos de la Ciudad. Bien, continuando con nuestro programa Hablemos de la Ciudad, el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto José Vargas Vía. El arquitecto José Vargas Vía ha ocupado una serie de cargos públicos y privados. Yo creo que para efectos de este programa solamente nos quedaremos con los 3 cargos principales. El arquitecto José Vargas Vía ha sido secretario de la Comisión Normativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Actualmente es gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y es vicedecano regional del Consejo Regional de Lima. O sea que, por suerte, lo tenemos en casa. Bienvenido, José. Muchas gracias, Max, y gracias por la invitación al canal de Colegio. Bien, muchas gracias, José, por tu presencia y siempre contar con tu colaboración. Bueno, hoy día nuestro tema es no solamente la ciudad, sino dónde se inserta la ciudad. Y en este tema de dónde se inserta la ciudad, se ha tratado mucho de ordenar esto. Tú has estado en la comisión normativa que estuvo viendo precisamente estos temas. Hay que aclarar que a partir del año 2002 se comenzó una consistente modernización de todo el paquete normativo sobre desarrollo urbano y acondicionamiento territorial, y esto se ha traducido en que cada vez mayor cantidad de regiones comiencen a interesarse en formular sus planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano a partir del perfeccionamiento de la capacitación de profesionales en cada región. Bueno, lo invitamos a José, queremos ver tu opinión sobre cómo se conceptualiza el tema de acondicionamiento territorial. Bueno, el acondicionamiento territorial tiene que partirse de un plan, o sea, un plan para el territorio, ¿no? Yo creo que toda ocupación de personas requiere, en principio, evaluar el territorio, hay que, en todas sus dimensiones, ¿no? Desde, bueno, el suelo propiamente, el aire, el tema ambiental, todos los recursos naturales de este territorio, ¿no? Los diferentes asentamientos que se están dando en él, ¿no? Cómo están organizados, los roles que cumplen, ¿no? Y obviamente el tema de inversiones, o sea, cómo se dan estas inversiones o cómo tienen que darse para potencializar este territorio. Digamos, el plan de acondicionamiento territorial tiene ese carácter macro, ¿no? El macro que tiene que tener, en el caso, bueno, del reglamento que existe es para la provincia propiamente, pero una provincia, ¿no? Donde se tienen que involucrar, pues, digamos, todas esas políticas, ¿no? que tienen que haber para su desarrollo, o sea, propiamente, ¿no? O sea, en principio, la característica de formular un plan de acondicionamiento territorial, de tratar temas de acondicionamiento territorial, partiría de una visión integral de toda la provincia. Claro, de una visión integral, así es, definitivamente. Ya, esa visión integral de toda la provincia, ¿qué factores debe tomar en cuenta? Bueno, en principio, como dije al comienzo, el territorio, o sea, hay que hacer sustentable o sostenible, digamos, este territorio, ¿no? Por eso es que tienen que establecer políticas claras para el desarrollo en sí de ella, ¿no? Entonces, y en ese nivel macro, establecer propiamente
los equipamientos, por las infraestructuras principales, por ejemplo, ¿no? Que determinen cómo se va a desarrollar y las potencialidades que tiene para sacarles el mayor provecho, o sea, que permitan dar paso a lo que viene después, o sea, el desarrollo urbano y rural, o sea, en toda su dimensión, el territorio completo, ¿no? Lo rural y lo urbano, ¿no? O sea que cuando hablamos de acondicionamiento territorial, estamos con la visión integral de toda la provincia, estamos determinando asentamientos rurales, asentamientos urbanos, estamos viendo roles y funciones rurales y roles y funciones urbanos. Sí, exactamente. Así es. Ya. A partir de esto, entonces estaríamos hablando de la sustentabilidad de la ciudad o de las ciudades en su territorio. Sí, porque lo que viene después es la ciudad, o sea, ya el desarrollo en sí de la ciudad que viene ya con lo urbano, ¿no? Porque lo rural, por ejemplo, si estamos en una ciudad como Lima, rural casi no tenemos, por ejemplo, es un poco más, es bastante urbano el tema, ¿no? Pero si estamos en el interior del país, muchas veces estamos al 50% en cada uno, o en algunos casos más rural que urbano, ¿no? Entonces, esa conceptualización, si bien en los reglamentos que tenemos es general para todo el Perú, pero obviamente cada provincia tiene su propia peculiaridad y bueno, y hay que evaluar eso para poder plasmarlo en un plan, en un documento que es la estrategia, ¿no? Para el objetivo de que es finalmente avanzar hacia la ciudad, ¿no? Desde el territorio. Eso significaría que cuando yo formulo un plan de acondicionamiento territorial, este plan de acondicionamiento territorial puede ser para más de una ciudad. Sí, claro, puede ser para más de una ciudad, efectivamente. Sí. O sea, en el caso de Lima, bueno, claro, es una ciudad que copa su ámbito provincial, ¿no? Exactamente, así es. Pero podría ser para más de una ciudad. Podría ser para más de una ciudad. Y cuando estamos hablando de un plan de desarrollo urbano, ¿en qué se diferencia con respecto al plan de acondicionamiento territorial? Lo que pasa es que ya el desarrollo urbano aplica hacia los usos de suelo, ¿no? Ya entra a tallar el instrumento de la zonificación, que es un poco el instrumento de la planificación que permite diferenciarlo en sectores espaciales, ¿no? De usos de suelos diferenciados, ¿no? Y ellos aterrizan reglamentos y en un sistema de inversiones urbanas que debe acompañar a esto para tener una estrategia del desarrollo de la ciudad. Y involucra precisamente al área urbana, ya no al área rural, ¿no? O sea, que más bien está contemplada en esta parte del desarrollo territorial. Y obviamente el plan de desarrollo urbano se basa en el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Para promover el desarrollo del desarrollo urbano de la circunscripción, en este caso, y orientarlo y controlarlo además. O sea que cuando estamos hablando un plan de acondicionamiento territorial para varias ciudades, podría ser un plan de acondicionamiento territorial con varios planes de desarrollo urbano o un plan de desarrollo urbano que involucra varios núcleos urbanos. Podrían darse ambas figuras, o sea, lo que pasa es que no hay un solo territorio ni hay un solo caso, ¿no? Digamos que el desarrollo en el Perú, sobre todo, tiene pues, digamos, características muy diferenciadas, diferente de la costa, la sierra, la selva. Lima es muy particular, un caso muy sui generis, ¿no? Donde se abarca todo en uno solo, es hasta confuso a veces, los planes hasta se entrecruzan, ¿no? Pero puede darse ambas figuras. Ya, o sea que yo podría tener como el plan de desarrollo urbano, su responsabilidad es la municipalidad provincial. El plan de acondicionamiento territorial, su responsabilidad es de la municipalidad provincial. O sea, un único plan de acondicionamiento territorial y puede ser un plan de desarrollo urbano que tenga varios capítulos, uno por cada centro urbano de la provincia. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro programa Hablemos de la Ciudad. Bien, continuando con nuestro programa y con nuestro invitado José Vargas Villa, cuando hablamos de acondicionamiento territorial, hablamos del ámbito rural, hablamos de la naturaleza, hablamos de las condiciones de la naturaleza, es decir,
cómo el territorio es en sí de manera natural, ¿no? El territorio cuenta con áreas propicias para determinadas actividades, áreas que no son propicias para estas actividades principalmente, y sí son propicias para otras, y también cuenta con áreas que son más vulnerables que otras. ¿Cómo se manejan los aspectos de áreas vulnerables y sujetas también a fenómenos naturales a través de un plan de acondicionamiento territorial? Bueno, en principio hay que identificarlas en el territorio, ¿no? ¿Dónde están? Para poderlas marcar en los planos o determinarse en los planos, porque son lugares donde no pueden haber expansión urbana, o sea, y es necesaria una identificación clara de ello, ¿no? Entonces no podemos poner zonificación a estos lugares, o en todo caso tiene que haber, pues, ser zonas de parque o áreas abiertas, ¿no? Donde realmente no se puedan dar actividades de concentración de público, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en ciudades como las nuestras, pues propensas a sismos, a tsunamis, sobre todo en la costa, es necesario tener, el plan tiene que tener la contingencia, digamos, de estas áreas, y para ello es necesario localizarlas, ¿no? Los antiguos peruanos, por ejemplo, conocían muy bien nuestros territorios y se prepararon para ello. No se localizaban poblaciones en los cauces de Huayco, ¿no? Inclusive ellos estaban en las zonas más altas por cuestiones de seguridad, ¿no? El conocimiento del territorio en ese sentido los hizo que sus grandes construcciones subsistan hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y con mayor razón nuestros planes actuales tienen que hacer los suficientes estudios que permitan el conocimiento de ese territorio para poder utilizarlo, pues, sin consecuencias de daños humanos, digamos, en el futuro, ¿no? Has mencionado algo que me parece muy interesante. Dijiste, esas áreas vulnerables tendrían que coincidir en el plan con espacios abiertos, áreas de parques, es decir, darles algún uso para que no haya asentamiento poblacional. Exactamente, así es. Que permitan evacuarse rápidamente, ¿no? Con una sirena o que fuera posible, de modo que permita, pues, que se determine el tema del Huayco o el tsunami, que no es inmediato, o sea, toma unos minutos hasta que viene y ocurre, ¿no? O sea, y establecer las áreas de seguridad en todo caso. En todo caso, se puede utilizar todo el periodo en el cual no hay fenómenos naturales. Claro, puede ser utilizado por la población. Que permita la utilización, ¿no? Que es el cauce de los ríos también. O sea, ¿sabes? Los ríos, por ejemplo, el meandro del río cambia a través de los años, ¿no? Pero tiene que tener las fajas marginales que permitan utilizar, pues, en áreas de parque o, como veo, bueno, finalmente canalizándolo si es posible, cosa que es costosa, pero el plan establecerá ese nivel de inversiones hasta dónde pueden llegar, ¿no? De modo de permitir ocupaciones, digamos, en estas áreas de riesgo, ¿no? Una cosa que pareció anecdótica en su momento es, en Lima hay una serie de quebradas inmensas. Una de estas quebradas, la conocí en algún momento, sujeta a huaicos todos los años. Resulta que visito la quebrada y me encuentro que había una inmensa granja dentro de la quebrada. El inversionista, el propietario de la granja, le alquila a la comunidad el lecho del huaico. Cuando le alquila a la comunidad el lecho del huaico, le alquila a la comunidad por 10 años el lecho del huaico, todos se reían de él, ¿no? Gringo loco. Y el gringo loco lo que hizo fue estudiar cuáles eran los puntos por los cuales deyectaba el fluido, hizo una serie de puentecitos y conformó una granja inmensa en una quebrada que decían que no valía nada porque estaba sujeta a este fenómeno natural. Es decir, cuando te he escuchado decir que hay que utilizarlo, que debería corresponder a áreas libres, yo me imagino, pues, que podrían hacerse grandes parques, podría utilizarse ese recurso hídrico del huaico precisamente para tener áreas verdes, y finalmente el huaico puede ser una vez al año, puede ser 5 días del año o puede ser una vez cada varios años. Claro, así es. Y mientras tanto la ciudad usa, y por otro lado el uso previene que se ocupe con asentamiento poblacional para vivienda.
Vendría a ser... Sobre todo en ciudades como las nuestras, tan informales, ¿no? Y que sin mayor estudio se ocupan, digamos, los territorios, ¿no? Sí. Claro. Eso también en algún momento, bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hubo lo del fenómeno del Niño, en los 90s, se establecieron una serie de planes sobre vulnerabilidad y prevención de desastres, sobre todo en el norte del país. Estos planes terminaron en las bibliotecas de algunas autoridades y pasados los años nos encontrábamos con asentamientos de vivienda en aquellas áreas que esos planes consideraban las más vulnerables. Y en este momento que se habla de la posibilidad de nuevo fenómeno del Niño, nuevos fenómenos naturales, nos encontramos con población que ya está viviendo 10 o 12 años en esas áreas. En realidad es una pena. Si se hubiera dado esto que tú has mencionado de utilizar esas áreas para servicio de la ciudad, no se habrían ocupado. ¿Y cómo organizar la inversión en la ciudad? Bueno, normalmente pues los planes generan lineamientos, ¿no? Sobre los cuales, bueno, el instrumento principal es la zonificación y le sigue la vialidad, o sea, la vialidad y el transporte propiamente, ¿no? Que son los instrumentos que son el motor, digamos, de las inversiones, por ejemplo, ¿no? Donde yo pongo transporte, puedo generar alta densidad, ¿no? Los terrenos se vuelven valiosos, ¿no? Los terrenos por donde pasa el transporte público es el lugar predilecto porque es muy fácil movilizarse, genera la movilidad urbana en la ciudad. Entonces, son lugares donde los terrenos suben de precio, la zonificación es mejor, permite grandes alturas o mejores alturas, mayor densificación, ¿no? Y esto hace atractivo invertir en la ciudad. Entonces, si el plan está bien orquestado y bien organizado, las inversiones deberían darse fluidamente, ¿no? Entonces, hay que establecer un sistema de inversiones, ¿no? Versus la zonificación y al final la ciudad es una concertación entre actores, entre partes, ¿no? Los privados, los públicos, ¿no? Aquellos quienes la usan y quienes realmente, por eso las normas hablan de la concertación, de los planes concertados, que permitan no tanto levantar la mano para opinar nada más, sino aportar, digamos, para ayudar a invertir en la ciudad de modo que se permitan pues los desarrollos inmobiliarios, ¿no? y digamos la calidad de vida necesaria dentro de la formalidad, ¿no? Un poco contrariamente a lo que sucede ahora, que el no haber planes bien orquestados o bien organizados, ahí tenemos alto grado de informalidad en nuestras ciudades. Yo creo que el plan es fundamental en ese sentido, si lo sabemos orquestar y organizar bien. O sea, evitar que las ciudades sean la consecuencia de una serie de acciones informales que se van ocasionando. Pasar a una ciudad donde nos anticipemos a los hechos y un poco que sea los instrumentos de planeamiento, los instrumentos de planificación de la ciudad, los que orienten a los actores hacia dónde deben ir, hacia dónde deben invertir. Yo te escucho y, por ejemplo, pienso, la ciudad pretende que el crecimiento sea hacia el norte, entonces yo hago un plan de transportes donde llevo rutas hacia el norte y propagandizo a todos los actores de que voy a hacer un sistema de transporte consistente hacia el norte y le voy a dar determinada zonificación a los terrenos. Una cosa así. Claro, o sea, inducir hacia dónde va el desarrollo. Bueno, ya que si ya estudiamos el territorio y ya tenemos la zonificación, hay que inducir hacia dónde van las cosas, ¿no? Y saber en el corto, mediano, largo plazo estas inversiones cómo se van a ir dando. Entonces, de manera ordenada, vamos a ir sabiendo cómo crece la población y cómo la vamos asentando, ¿no? En los lugares indicados, para que no nos suceda a veces que la gente tiene que transportarse 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir de un extremo al otro de la ciudad para ir a trabajar, ¿no? Y organizar bien los usos de suelo, digamos, ¿no? De acuerdo a las tendencias, ¿no? O sea que estamos hablando de que los planes de la ciudad, y creo que era uno de los objetivos cuando se formuló el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que los planes de la ciudad conviertan en inversionistas del desarrollo a cada propietario, a cada ciudadano. Claro, así es, así es. La idea entonces es que los planes de la ciudad tienen que ser de conocimiento público de todos los habitantes de la ciudad.
ayudar a hacer lo que se dice la ciudadanía, ¿no? Como dice el ciudadano, y no al poblador, ¿no? Que quizás hay una diferencia en el que a veces vivimos en la ciudad, pero no somos tan ciudadanos porque no conocemos las reglas de la ciudad, ¿no? Ni por qué se da, ni hacia dónde avanza, ¿no? Yo creo que el concepto de ciudadanía va un poco a eso, a entender también hacia dónde va la ciudad para aportar, y como bien dijiste, ¿no? Ser el promotor de esa ciudad, o sea, todos aportamos a que la ciudad sea mejor desde nuestro comportamiento en la calle, ¿no? Hasta, digamos, a entender, o sea, por qué las cosas se hacen así o asá, criticarlas y aportar, en todo caso, cuando es conveniente, ¿no? Y a cuidar también la ciudad, ¿no? Los espacios públicos y las cosas que son de todos, y a mantener lo que es nuestro propio y digamos, a organizarnos también dentro de nuestra sociedad, que permite mucho ayuda mucho a ese desarrollo que necesitamos lograr en ciudades como las nuestras, cosas que vemos en otros países más bien, y donde la gente respeta mucho lo ajeno, ¿no? Y respeta mucho lo de todos, ¿no? Aquí no, un poco a veces salimos, vemos pintarrajeadas las calles, ¿no? Los parques, no se cuidan las bancas, se rompen, entre otras cosas, porque no sentimos la ciudad nuestra. Yo creo que el concepto de ciudadanía que expresaste me parece bien, yo creo que eso es algo que hay que insertar y que parte de los planes, ¿no? Los planes parten las ideas, ¿no? Parte del sistema de inversiones y si se organiza todo eso, podremos lograr en los próximos años, digamos, ciudades lindas, ciudades buenas, ciudades amigables sobre todo, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con José Vargas Vía en Hablemos de la Ciudad. Bueno, regresamos con la parte final de nuestro programa. José, ¿cómo plantearías tú cómo se estructura esta base normativa de la ciudad? Bueno, en principio hay que tener una visión de la ciudad, es decir, qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Y ella, a partir de ella, bueno, estableciendo sus objetivos, su estrategia, tratar después de aterrizar en instrumentos técnicos que ayuden, digamos, a crear esa visión, ¿no? O sea, es bonito soñar, quiero tener calidad de vida, pero ¿cómo logro esa calidad de vida, digamos, en el espacio físico? ¿No? Bueno, en los instrumentos de planificación que manejamos en el Perú son pues la zonificación, la vialidad, ¿no? Que son los instrumentos del plan propiamente y que determinan pues los usos de suelo diferenciados, ¿no? Las grandes áreas, digamos, donde se va a desarrollar la inversión y la ciudad propiamente su infraestructura, ¿no? El transporte y la vialidad, que es fundamental, ¿no? Diferenciar las vías, por ejemplo, ¿no? Cómo se va a movilizar todo el esquema urbano, toda la movilidad urbana en general, ¿no? Y por otro lado, conjugar todo esto con el sistema de inversiones, ¿ya? ¿Quién hace qué? ¿No? ¿Quién hace qué? Tanto lo público y lo privado, o sea, y dentro de lo público, en el caso pues nuestro, tenemos desde el nivel nacional, el nivel regional, el nivel local, de las diferentes instancias gubernamentales que van a permitir, digamos, establecer esas grandes inversiones que permitan, digamos, hacer posible el desarrollo urbano y el desarrollo propio de la ciudad. Esto se instrumentaliza básicamente en principio en planos, o sea, los planos de zonificación, los planos también de los usos de suelo y los planes del transporte propiamente. Pero dentro de la zonificación tenemos pues los reglamentos, propiamente los índices de usos, que ya dan niveles operativos específicos, digamos, sobre cada uso y, digamos, las densidades, entre otras cosas que se plantean, ¿no? Que son números y específicos sobre los cuales pues se ven los tamaños de las cosas, digamos, las cantidades de viviendas que se pueden hacer, ¿no? Y que obviamente esto tiene que estar acompañado al crecimiento poblacional. La ciudad no es igual ahora que de acá a 20 años, tenemos que prever ese crecimiento y entender también que las ciudades compiten, estamos en un mundo globalizado, se tiene que ver que Lima, en el caso de Lima, compite con Santiago, compite con Quito, compite con otras grandes capitales y digamos, ¿por qué somos atractivos? O sea, ¿qué hace que quiera la gente vivir en Lima? No solo somos limeños, ¿no? o nos gusta el territorio, o qué cosas manejamos que hace que nuestro territorio sea atractivo, nuestra ciudad sea atractiva, ¿no? Y los planes tienen que conjugar estas cosas, ¿no? Que permitan instrumentalizarse finalmente, digamos, en documentos técnicos que permitan ayudar a un sistema de gestión propiamente, ¿no? Ya, o sea que partimos nosotros de las grandes manchas sobre el territorio, donde establecemos las áreas homogéneas,
los centros de interés los vamos estructurando con la trama vial principal de la ciudad y sobre eso requerimos ubicar la infraestructura de soporte por un lado y por otro lado, a partir de esto comenzamos a incentivar las líneas de inversión de la ciudad, comenzamos a orientar a los inversionistas para que acompañen el plan de desarrollo mediante determinados estímulos. O sea, estos estímulos pueden ser administrativos, pueden ser tributarios. ¿Cómo es esto del reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano? Habla de un sistema urbano de inversiones. ¿Cómo estimular un sistema urbano de inversiones? Bueno, en principio, lo que pasa es que las inversiones tienen que ser concertadas, digamos, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, ¿no? Las inversiones, como lo mencionaba hace un rato, tienen que darse en sus diferentes, según la envergadura, digamos, de los proyectos que se tienen que hacer, ¿no? Hay cosas que son de interés nacional, donde tiene que entrar el gobierno nacional necesariamente con inversiones. Otras de cuestiones regionales, ¿no? Que son, sobre todo, en el caso vial, por ejemplo, ¿no? La Panamericana es una vía nacional, o sea, tienen que interconectarse y tiene que tener la fluidez necesaria para poder interconectar el país de norte a sur, digamos, ¿no? Igual el periférico vial norte que se quiere hacer, que es la vía, que es una gran vía que va a atravesar Lima para llegar al Callao, que viene desde el centro del país. Entre otras cosas, por ejemplo, hay vías de interés nacional, por ejemplo, que tienen que interconectarse dentro de las inversiones urbanas fundamentales para una ciudad, ¿no? Pero hay otras de nivel regional más bien, y hay otras sí muy de la ciudad propiamente, que son el esquema pues, que tiene que seguirse para que las actividades del día a día se den de una manera fluida, ¿no? Pero eso es a todo nivel, o sea, la inversión pública es fundamental, pero tiene que estar concertada con la inversión privada para que se dé de manera fluida. Este sistema de inversiones es necesario que esté concertado, si no, difícilmente se persigue o se logran objetivos, digamos, en un corto o mediano plazo, ¿no? Finalmente, José, lamentablemente siempre es corto el tiempo para hablar de estos temas. ¿Qué recomendarías tú que deba ajustarse en este reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano? ¿O qué recomendarías a quienes quieran hacer un plan de acondicionamiento territorial o un plan de desarrollo urbano? Bueno, el reglamento actual, yo creo que una de las cosas que ayudó es a formular, tener una forma de planificar a nivel nacional, que anteriormente, si bien teníamos otro reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, se manejaba en un plano tan teórico que no era tan aplicable, digamos, en el resto de las provincias del país. Yo creo que al agregarle la variable de la zonificación y el cuadro de zonificación, ha permitido que hasta el pueblo más alejado del Perú tenga reglas sobre las cuales basarse, ¿no? Porque le da una posibilidad de tener parámetros rápidamente dentro de la ciudad y generar esas manchas que tú dijiste con mucha más rapidez, sin tener que tener un plan ya completo, o sea, dentro del gran plan que es el reglamento de acondicionamiento territorial para hacer planes, ¿no? Ya establece un parámetro que le permite rápidamente formular, digamos, un esquema, ¿no? Pero yo creo que, bueno, toda norma es susceptible de mejorarse. Quizás lo que se le podría agregar es la variable del desarrollo integral, ¿no? O sea, el reglamento actual aterriza de frente en el acondicionamiento territorial y en el desarrollo urbano, pero no parte tanto del desarrollo integral, o sea, quizás podría teorizarse un poquito más del desarrollo integral y de ahí colgarse el acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano, ¿no? Es una variable adicional, ya que ahora se habla de los planes de desarrollo concertado a nivel integral, ¿no? O sea, que maneje la variable social, económica, ambiental y la territorial al mismo tiempo, ¿no? Estaríamos hablando de ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial, digamos, sí, con desarrollo y con el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo completo, o sea, la variable de desarrollo completa del cual cuelgan, digamos, ¿no? Tanto el acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano. Pero adicionalmente, obviamente hay otras cosas, o sea, podría estudiarse más la variable suelo, por ejemplo, el suelo es suelo a nivel cero, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el subsuelo, el sobresuelo? Es algo que también podría teorizarse para generar más variables, ¿no? digamos, de intervención en la ciudad. Un ejemplo claro es Larcomar, por ejemplo, ¿no? Larcomar
es subsuelo, no es suelo, ¿no? Pero digamos que no está en ningún plan, o sea, ¿no? Sin embargo, a veces las condicionantes geográficas, ¿no?, permiten el uso de subsuelo o el uso de sobresuelo, o un gran funicular que pasa, por ejemplo, por los edificios, ¿no? Y nos hemos quedado en el tema de la zonificación, en el cual todavía se podría especular un poco más entre el uso del territorio, ¿no? Estamos hablando de pasar de una zonificación bidimensional a una zonificación tridimensional. Por ejemplo, claro, así, claro. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto. Te agradezco, Por el contrario, muchas gracias, José, por invitarme. por estar con nosotros. Definitivamente vas a estar en algún momento nuevamente con nosotros. José tiene mucha experiencia en lo que es administración de la ciudad, entonces definitivamente cuando toquemos el tema de administración de la ciudad, deseamos contar contigo. Y bueno, hablaremos también en otro momento sobre la posibilidad de una zonificación tridimensional que ha mencionado José el día de hoy. Hasta aquí esta edición de Hablemos de la Ciudad y los invitamos a seguir con nosotros en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.